es Globovisión Economía. A esta hora está con nosotros Jesús Castillo. Él es socio internacional de Contebenca y está con nosotros la tarde de hoy para conversar sobre lo que es la búsqueda de talento ejecutivo, lo que es talento en Venezuela y en América Latina, donde lo ha venido haciendo en los últimos años. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Bien, queríamos primero que nada conocer cuáles son las dificultades que se encuentran en Venezuela al momento de encontrar y retener talento ejecutivo. Ok. Bueno, primero que nada, Venezuela es un mercado con mucha escasez de talento y este no es un fenómeno nuevo. La escasez de talento siempre ha estado en Venezuela presente. Yo tengo más de 20 años haciendo esto y siempre ha sido muy difícil conseguir el talento ejecutivo para las organizaciones. Pero este fenómeno se ha ido agravando en los últimos años a raíz del proceso de la fuga de talentos. Esto hace que en Venezuela sea cada día más difícil conseguir personal calificado porque las personas más talentosas están buscando destino fuera del país y entonces eso hace que se genere un fenómeno que nosotros llamamos la guerra por el talento. La guerra por el talento no es más que cuando la demanda de talento supera a la oferta de talento. Y esto es un fenómeno que en Venezuela es un poco extraño porque en el resto del mundo este fenómeno normalmente se da cuando hay crecimiento económico, porque las empresas comienzan a demandar más talento y pues no se puede improvisar una generación de ejecutivos, ¿no? Entonces, en Venezuela, a pesar de la recesión, estamos viviendo la guerra por el talento debido a la fuga de talento, porque si bien la demanda ha bajado un poco, la oferta de talento ha bajado mucho más debido a ese proceso de la fuga de talento. O sea que en el caso de venezolano no es por un aumento de la economía o por un crecimiento económico, sino por todo lo contrario. Exactamente. Y porque se ha fugado el talento. La fuga de talento. ¿Cómo se maneja la fuga de talento y los efectos que tiene el no tener el liderazgo adecuado ni el talento ejecutivo adecuado en las empresas o en las grandes organizaciones? Bueno, sin duda el talento es el mejor recurso que puede tener una empresa, porque de los líderes que gerencian la empresa depende el performance de esa empresa. Entonces, si la empresa no está bien gerenciada, no cuenta con el personal adecuado, pues esa empresa va a empezar a perder productividad y va a perder mercado y entonces se pierden los empleos. Por el contrario, si tienes líderes que saben gerenciar bien las empresas, entonces eso va a generar riqueza para el país y va a hacer que las empresas crezcan y eventualmente exporten y se genere más empleo. ¿Cómo distinguir el talento ejecutivo o las personas formadas para lograr lo que es la conducción de algún tipo de área del liderazgo? No todo el mundo o no siempre están asociados. Sí, bueno, decimos que talento no es cualquiera. El talento es aquella persona que puede de verdad, debido a su experiencia, a sus conocimientos, lograr impactar positivamente el desempeño de una empresa. De hecho, decimos que no todos los profesionales son considerados talentos, ni todos los gerentes o directores son considerados talentos. Son considerados talentos aquellos que llegan a una organización y la hacen crecer, la transforman, la multiplican y generan riqueza. Esas son las personas que nosotros consideramos talento. Eso implica, para hacer una transformación o lograrlo, implica tener cierto liderazgo en tu área de injerencia. Sí. En este caso, ¿cuáles serían las herramientas o las principales cualidades que se le ven a un talento además de lograr hacer ese cambio o ese clic en esa empresa? Sí, bueno, creemos que para lograr eso, el talento, por supuesto que tiene que tener todas las habilidades técnicas de su profesión, tiene que tener toda la formación gerencial para liderar una empresa, pero sobre todo hoy en día está muy en boga, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, las habilidades blandas que llamamos, que se refiere pues a ese liderazgo, a esa adaptabilidad para pues no luchar con los cambios, sino fluir con ellos, para ser capaz de liderar en medio de la incertidumbre y todo el tema de la inteligencia emocional. Es decir, el no perder el foco y mantener una ruta, tener una visión estratégica para guiar una empresa en medio de una crisis. ¿Cómo no ser resistente al cambio y cómo tener inteligencia emocional quizá en momentos que pueden parecer adversos para el país, que pueden parecer adversos incluso para las condiciones establecidas que cada persona se hace en su perfil de trabajo? Sí, bueno, el tema de la resistencia al cambio es, los hechos son los hechos y tú tienes que vivir con ellos. Si tú te niegas a esa realidad y constantemente estás, digamos, quejándote porque esa realidad está allí o achacándole a esa realidad todas las culpas de por qué tú no tienes éxito, pues te vas a quedar en esa lamentación. Aquí se busca ahorita gente que tenga psicología positiva, que sea gente optimista, que a pesar de las adversidades mantenga el foco en buscar cómo sortear esas adversidades y lograr el éxito. Decimos que si tú eres pesimista, nunca vas a ver las oportunidades.
Ahora, ¿cómo distinguir eso de no ser pesimista, es no estar resistente al cambio y estar dispuesto a, como han llamado algunos, surfear la ola que te toca, Sí. Sin caer en mediocridad o en un trabajo deficiente o en aceptar o ser excesivamente blando en cuanto a lo que son parámetros que no deben abandonarse en ninguna organizaciones, como es la responsabilidad? Claro. Bueno, por eso hablamos también de la inteligencia emocional. Es importante que la persona tenga esa inteligencia emocional para mantener su actitud proactiva y positiva ante las situaciones. Y si sencillamente el ambiente donde tú estás no se presta, la empresa, la organización, para esto, tú deberías irte a otro lugar o emprender por tu cuenta o buscar otra organización que sí comparta los valores y la visión de futuro que tú tienes. Muchas veces en Venezuela hemos escuchado en los últimos meses, ¿cómo voy a exigirle al personal si no le estoy pagando lo suficiente? ¿Esa es una razón? ¿Se le paga solamente al personal con dinero o también se le paga con experiencia, con buena experiencia que pueda adquirir de un profesional que le pueda brindar herramientas para su futuro? Ok, eso depende a qué nivel de la organización estamos hablando. Si estamos hablando de la base de la organización, por supuesto que si la persona tiene un sueldo insuficiente, ahí podemos aplicar lo de la pirámide de Maslow, ¿no? O sea, si no has podido satisfacer tus necesidades más básicas, esas personas tienen un nivel de preocupación, de estrés, de angustia que no les permite ser efectivos. Pero al nivel que nosotros trabajamos, que es al nivel ejecutivo, también puede aplicar el tema económico, pero en menor medida. En este nivel, cuando las personas están en un nivel ejecutivo alto, donde muchas veces tienen una compensación mixta con moneda dura, normalmente esas necesidades básicas están cubiertas y están más buscando el logro, buscando el desarrollo profesional, o en algunos casos puede ser el balance de vida. Cuando ha tenido la oportunidad de conocer la experiencia y lo que se vive en otros países de América Latina, y a diferencia de Venezuela, en el nivel gerencial, que tienes otros niveles a los que realmente le mandas o le dictas directrices, mantenerse en situaciones de dificultades de darle un buen salario o dar un salario que no se diluya en el tiempo. En Venezuela es casi imposible por el proceso de la hiperinflación. Sí. Tener condiciones óptimas de trabajo también puede ser complicado. No existen todas las herramientas necesarias, no existe la facilidad de sistemas de internet, no existe la facilidad de operativas completas para poder brindar ciertos apoyos a los trabajadores. Sí. En ese nivel, un gerente, ¿qué debe hacer o qué debe pensar para mantenerse y ser líder? Sí. Bueno, primero debe tratar de convencer a la empresa de que cree un buen lugar para trabajar. Es decir, a los accionistas, a los dueños de la empresa, pues influenciarlos, o a la casa matriz, en el caso de una corporación multinacional, de hacerles visible la realidad de Venezuela y que la entiendan, porque muchas veces si los dueños viven fuera del país o las casas matrices son unas multinacionales de Europa o Norteamérica, a veces cuesta que entiendan la realidad que nosotros vivimos del desempleo, del transporte, de la inflación, de la devaluación, y son temas que la gerencia local debe, como decimos en criollo, cazar la pelea con las casas matrices para hacerlos entender esa realidad. Y por otro lado, tratar de ser el mejor jefe posible, el mejor líder posible, para motivar a sus trabajadores a ser creativos y a buscar las soluciones, aunque no se cuente con todos los recursos. Por otro lado, quisiera consultarle el efecto positivo que pueda tener para los venezolanos esta migración de talentos. ¿Se abren oportunidades en el país? Sí. ¿Qué debe pensar quien se queda o quien no tiene la oportunidad de irse para poder optar a algún cargo de estos donde se busca un talento, para volverse un talento? Sí. Bueno, sin duda se abren oportunidades. Se abren oportunidades en lo inmediato porque toda persona que ocupa un cargo ejecutivo en Venezuela, si decide irse del país, está dejando una vacante. Y esa vacante bien puede ser cubierta por alguien de los que anteriormente era su subordinado, y esa persona puede tener una promoción, un ascenso, y eso hace que las carreras se aceleren. Entonces tú puedes conseguir que en Venezuela hay gente muy joven ocupando cargos de mucha importancia que en otros países le tardaría mucho más alcanzar ese nivel. Entonces se abren esas oportunidades, y las otras oportunidades están en que todo ese talento que se fue del país o que está ahorita formándose fuera o trabajando fuera, pues eventualmente cuando las condiciones cambien podemos contar con todos esos conocimientos y todas esas experiencias para reconstruir el país. De vuelta. Sí. Ahora, de la experiencia que ha tenido, ¿cuáles son los países de América Latina donde ha visto mejores talentos, mejor formados y que puedan tener capacidad de generar un cambio en lo que es la sociedad? Me lo responde el regreso de la pausa. Ya volvemos. Gracias. Está
está con nosotros Jesús Castillo, él es socio de Contebenca. Estamos conversando sobre la búsqueda de talento ejecutivo. Recientemente recibió el premio 2018 a la excelencia en lo que es esta Asociación Mundial de Búsqueda de Talentos y es el primer latinoamericano en recibirlo. Por tal razón le dejaba una consulta antes de irnos a la pausa y es de la experiencia que han logrado tener a nivel de América Latina. ¿Cuáles son los países donde ha visto talento mejor formado y por qué razón cree que es así? Ok, bueno, primero hay que partir del principio de que en todos los países hay talento, incluso en los países desarrollados, los países subdesarrollados, en todos hay gente talentosa. Ahora, en cuanto a la abundancia en cada país, de mi experiencia, por supuesto los países grandes que tienen los mejores sistemas educativos de formación, digamos Brasil, México, Argentina, Venezuela está entre los países con la mejor formación, Colombia también, y son pues algunos de los países donde más actividad nosotros tenemos. Pero creemos que el talento venezolano está siendo bien reconocido afuera, no solamente porque Venezuela, a pesar de todo, es un país donde el acceso a la educación es bastante bueno y las instituciones públicas, que son las universidades, pues también son bastante buenas académicamente, y ese talento se ha formado también para lidiar en un ambiente bien adverso que es Venezuela. Entonces, cuando tú tienes un ejecutivo que ha aprendido a manejarse en hiperinflación, con maxi devaluaciones, con escasez de materia prima, es una persona que desarrolla ciertas habilidades de resiliencia que lo hacen ser una persona más recursiva y más creativa. Y eso hace que estas personas pues sean muy bien apreciadas en el resto, sobre todo de Latinoamérica. ¿Cuáles serían en este caso los tips que usted podría dar para retener talento en el país y tratar de formar mejor al que está en este momento acá? Ok, bueno, lo primero es que el talento que ya existe en tu organización debes tenerlo muy bien identificado. Tienes que hacer, como decimos, un mapping del talento y saber quiénes son las personas que te dan el mejor desempeño y que tienen el mayor potencial. Y esas personas que combinan esas dos condiciones son tus estrellas del futuro. Esas personas tienen que tener un trato diferenciado y pues para tratar de retenerlos en la organización o fidelizarlos con la organización. Entonces hay que tener como que soluciones hechas a la medida para cada persona, por lo que hablábamos antes, que cada persona tiene necesidades o preferencias distintas. Entonces hay que hacer como un traje a la medida donde se le hace a la persona una oferta que combine todo lo que esa persona en realidad valora como compensación, que no solamente es lo económico, sino los otros aspectos que habíamos hablado antes. En la situación que vive el país, ¿hay expectativas generalmente frustradas o pesimistas de lo que es el futuro? Usted señala un tema importante, fidelidad, darle fidelidad al empleado con el trabajo que realiza. ¿Cómo se logra esto? Y segundo, ¿cómo se logra retener este talento y cambiar esta idea de un futuro mejor y tratar de hacer desempeños de carrera o proyectos de carrera de cada uno de los trabajadores, donde ese trabajador pueda ver que en su futuro puede existir un ascenso, puede existir una mejor remuneración, una mayor experiencia y un nivel profesional mayor? Bueno, yo creo que las organizaciones tienen que identificar esas personas, digamos, ya que estamos hablando de hacer carrera, las personas que están empezando o a mitad de su carrera, que tienen el talento que ellos desean y tratar de seguirla formando y mostrarle un plan de carrera claro, que esa persona sepa que en tanto tiempo, si él logra esta formación o este posgrado y luego logra estos o aquellos objetivos, va a seguir ascendiendo a la organización. Si es una organización en Venezuela, pues que esa persona pueda llegar a los máximos niveles de la organización en Venezuela, como ocupar la gerencia general. Y si es una multinacional, es aún más fácil porque le puedes abrir todo un mundo de oportunidades para seguir creciendo en otros países. Entonces, ese sentido de que tú puedes seguir creciendo, que el cielo es el límite, es importante que las personas lo tengan para que puedan pensar a largo plazo. Y lo otro es que los líderes deben mantener la calma dentro de la crisis y mostrar una dirección que la gente pueda confiar, que la gente pueda sentir que el líder tiene claridad en lo que está haciendo y que la empresa va a atravesar la crisis y luego va a salir fortalecida. Si tú vendes esa idea, la gente se va a unir contigo a seguirte. Si tú eres de las personas pesimistas que cree que ya esto se acabó, que no hay futuro, por supuesto que todo tu equipo se va a ir de la empresa porque va a tener una visión pesimista del futuro. ¿Cuáles son los aspectos que hacen que tu equipo desconfíe de lo que estás haciendo y de la visión que puedas tener como empresa? Cambios constantes, contraórdenes, ¿eso afecta lo que es el desempeño de una organización y la retención de un talento o de las personas que pueden estar aspirando a un futuro pero que lo ven incierto en ese momento? Sí, yo creo que las empresas deben ser coherentes. Si tú das signos contradictorios
por ejemplo, que sí quieres crecer, pero luego no haces las inversiones necesarias en la empresa, la gente sabe leer entre líneas, ¿no? Entonces, creo que las empresas deben ser honestas con sus personas, mostrarles el plan que tienen, serles realistas, pero además de eso ser honestos y ser consistentes. Finalmente, quisiera consultarle y la reflexión que pueda dejarse en este momento para las personas que hoy están formándose en Venezuela, que están en las universidades, que siguen en el país y que apuestan por Venezuela. ¿Cuáles serían los aspectos formativos que usted considera deben mejorar el venezolano en cuanto a lo que es su formación profesional para ser un profesional de alto nivel en el país o donde toque trabajar? Ok. Bueno, yo creo que el profesional venezolano a nivel de formación es bastante bueno. Por supuesto, haría falta actualizar los pensum, hacerlos más consonos con la realidad, tal vez incluir mucho más el tema del emprendimiento, no tanto graduarse y depender de irme a emplearme en una corporación, sino también desarrollar ese espíritu emprendedor en la gente. Y creo que todo el tema de la inteligencia emocional es muy importante, sobre todo porque vives en un país donde hay mucho ruido externo. Y si tú no sabes manejar tus emociones en medio de esta situación, pues es muy fácil que te frustres o te deprimas ante la situación que vivimos. Si por el contrario tienes inteligencia positiva y logras ver las oportunidades en medio de la crisis, pues vas a poder capitalizarlas, acelerar tu carrera. Y nosotros sí somos optimistas y creemos que el país tiene que cambiar para bien en el futuro y que ahí se van a aprovechar todas las oportunidades que se habían perdido y hay que reconstruir muchos espacios. Y ahí va a haber espacio para que muchos profesionales que hoy viven en Venezuela y otros que viven fuera puedan volver a colaborar con la reconstrucción del país. Y ese es el propósito de nosotros como firma. Nosotros como firma estamos convencidos de que el futuro aquí es prometedor y por eso seguimos invirtiendo en nuestro país y queremos ser partícipes de la reconstrucción del país. Ese es nuestro propósito. Le agradezco haber estado con nosotros la tarde de hoy en Noticias Globo, Visión Economía. Jesús Castillo, socio de Contebenca. Ellos están en lo que tiene que ver con la búsqueda del talento y esta es su expectativa respecto a lo que es el país, muy positiva respecto a que todo aquel que se está formando puede volver también para tratar de reconstruir a Venezuela y aprovechar todas esas oportunidades que aún están allí dormidas. Vamos así a terminar por la tarde de hoy. Recuerda como siempre nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb en Instagram, marianamartinez.r. Tengan todos feliz tarde.